tal? Paz y bien para todos. Los saluda Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano, biblista. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Verbum Dei o FM. En esta ocasión vamos a comentar el evangelio correspondiente al quinto domingo del tiempo de Cuaresma, 21 de marzo de 2021. Y hoy comienza oficialmente la primavera, entonces hay motivos para estar alegres y expectantes también en preparación para la Pascua, la primavera auténtica y definitiva que es la Pascua y sobre todo la Pascua de todos nosotros, ¿ok? Muy bien, la perícopa o el texto para este domingo está tomado del Evangelio según Juan. Seguimos en Juan, pero ahora en el capítulo 12, versículos del 20 al 33. Este es un texto largo, entonces los invito a que se pongan cómodos, que tengan ahí a la mano lo que necesiten, su Biblia, su cuaderno, sus notas, su lápiz, su iPad, su laptop, lo que tengan, y que se dispongan para comenzar el estudio bíblico, ¿ok? Bien atentos y bien atentas todos. Bienvenidos nuevamente. Entonces, llegamos al último domingo del tiempo de Cuaresma. El próximo domingo inicia ya la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. Esta perícopa de hoy está casi al final de la primera parte del Evangelio de Juan, la que se conoce como el libro de los signos, que va del capítulo 1, verso 19, hasta el final del capítulo 12. La segunda parte del Evangelio, de los capítulos 13 al 20, se conoce como el libro de la gloria. Y el capítulo 21 es un epílogo, un agregado posterior. ¿Okay? En Juan, este es el primer y único contacto de Jesús con extranjeros. Había, dice el texto, algunos griegos, helenes o gentiles, quizás prosélitos, es decir, conversos al judaísmo o simpatizantes del judaísmo. No son judíos que hablan griego, puesto que la palabra para designarlos es helenistai. Esos son los judíos que hablan griego. Y Juan utiliza esta palabra. La palabra que utiliza se refiere más a los que son gentiles, ¿ok? Que simpatizan de alguna manera con el judaísmo. En Juan, estos son los primeros gentiles que acuden a Jesús. Por eso, ahora que la manifestación de Jesús es para todos, judíos y gentiles, se entiende que Jesús diga que ha llegado la hora. Recordemos que el idioma de uso corriente, un paréntesis aquí, en aquella época en el Imperio Romano era el griego. Por eso los evangelios van a ser escritos en griego, y un griego que se llama griego koiné o griego común, el griego que hablaba todo el mundo en aquella época, ¿ok? Paréntesis cultural ahí. Estos griegos que suben a Jerusalén para ir al templo a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿sí? Fijémonos, el texto nos dice, suben para el culto en la fiesta, pero algo pasa, que no van directo al templo, sino que van a encontrarse con Jesús. Aquellos que subían para rendir culto en el templo, descubren a Jesús y renuncian a su propósito de dirigirse hacia el templo. Por lo menos eso lo da a suponer el texto. Con esto, el evangelista nos da una clave de interpretación. Jesús, y no el templo de Jerusalén, ni ningún otro templo, es el verdadero santuario en el cual se irradia el amor de Dios. Jesús ya había anunciado el fin de los templos, en particular el de Jerusalén, y la sustitución del culto antiguo con el amor fiel a Dios. En el capítulo 4 de Juan, versos 21 y del 23 al 24, el auténtico culto en espíritu y en verdad, es decir, con las obras concretas de amor hacia los demás. Entonces, ahora, estas ovejas, estos griegos que no pertenecían al recinto de Israel, ¿sí? Y de los cuales se había hablado en el capítulo 10, verso 16, ahora comienzan a acercarse para ser reunidas por Jesús, no para meterlas en otro redil, sino para liberarlas, para mostrarles dónde están los campos frescos, abiertos, verdes, donde hay alimento para todos. ¿Ok? Bonita metáfora esta. Este pasaje de hoy muestra la respuesta al miedo desencadenado entre los fariseos por el éxito que Jesús tiene entre el pueblo. Dice, ven cómo no adelantan nada, todo el mundo se ha ido tras de él, decía en el capítulo 12, verso 19. Este texto entonces de hoy es la respuesta. Ahora los de fuera de Israel, los griegos, los gentiles, los que no pertenecen al pueblo judío, también buscan a Jesús y van directo a él. Y luego viene una cosa un tanto extraña aquí. Dice que estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron o le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés.
Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Recordamos quiénes son estos dos discípulos. Andrés es quien escucha a Juan Bautista decir que Jesús es el Cordero de Dios y sigue a Jesús. Luego llama a su hermano Simón y le dice que han encontrado al Mesías y le lleva donde Jesús. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro, por lo que quizás ya se conocía. Estos tres eran a lo mejor cuates desde chiquitos, ¿ok? A Felipe Jesús se lo encuentra al día siguiente del encuentro con Andrés. Jesús lo invita a seguirlo y luego Felipe se encuentra con Natanael y le dice que han encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Cuando Natanael pregunta con sarcasmo si algo bueno puede salir de Nazaret, Felipe le responde con toda seguridad, ven y lo verás. ¿Qué tienen en común Andrés y Felipe? Son dos discípulos de nombre griego, para empezar, ¿sí?, que han tenido una experiencia personal e íntima con Jesús. Número 1. Número 2. Inmediatamente, después de esa experiencia, van a buscar a otros para invitarlos a participar en la experiencia que han tenido. Y número 3, son expertos en presentarle gente a Jesús, tal como se ve en este Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos del 40 al 46. Los griegos quieren ver a Jesús. Recordemos que en Juan el verbo ver, una de cuyas formas se dice en griego orao, tiene no solo el significado de mirar físicamente, sino de experimentar, vivenciar, conocer y también creer en Jesús. En Juan, el verbo ver está también relacionado con la afirmación, aceptación o rechazo de Jesús como el revelador de Dios, es decir, el que revela a Dios. Entonces, ver a Jesús significa creer en Él y en su mensaje, en el mensaje que revela, ¿sí? No ver o no querer ver a Jesús significa no creer en Él ni en su mensaje. ¿Ok? Como sé que van a querer investigar este tema con más detalles, aquí les paso las citas bíblicas donde van a poder encontrar el verbo ver y corroborar lo que acabo de decir ahorita. ¿Ok? ¿Están listos? Ahí les van. Todo esto es en Juan. ¿Ok? Capítulo 1, versos 18 y 33 y 34, 39, 50 y 51. Capítulo 3, verso 3, 11, 32 y 36. Capítulo 4, versos 45. Capítulo 5, verso 37. Capítulo 6, versos 2, 36, 46. Capítulo 8, verso 38 y 57. Capítulo 9, verso 37. Y capítulo 11, versos 32 y 40. ¿Los anotaron? Muy bien. Si no los anotaron, no se preocupen. Se los voy a poner aquí abajo del video, ¿sí? Despuesito del texto para que ustedes lo puedan fácilmente ir a buscar en su Biblia. ¿Qué dijeron? ¿Ya los dejé sin anotar? No, para nada. Bien al pendiente que estoy, ¿ok? Entonces, los griegos estos que vienen no han necesitado invitación. Se acercan sin que Felipe les haya dicho, vengan y lo verán. Expresan directamente su deseo. Quieren ver a Jesús. Buscan conocerlo, verlo, es decir, tener una experiencia personal con Él. Esto es lo que sucede cuando la gente conoce a Jesús. Quien ve al Hijo y cree en Él, tiene la vida eterna. Se había dicho ya en el capítulo 6, verso 40. Ver para conocer y creer, es decir, acoger el mensaje y la persona de Jesús y después vivir de acuerdo a ese mensaje. Nosotros hemos visto a Jesús, es decir, hemos experimentado a Jesús de una manera íntima, personal, directa y también en la comunidad. Y sobre todo, estamos siendo testigos de que hemos visto a Jesús con nuestras obras concretas de amor, de solidaridad, de compañía, de compasión, de justicia, etc. No, ahí tenemos una buena pregunta para hacer examen de conciencia. Felipe no va directamente con Jesús, sino que se dirige a Andrés. Y Andrés no va solo con Jesús, sino que va junto con Felipe. Es como si los dos dudaran de presentarle este grupo de gentiles a Jesús. ¿Qué es esto? Con este episodio, el evangelista nos refiere la dificultad que tuvo la primitiva comunidad cristiana joánica, compuesta totalmente de judíos, de decidirse a proclamar el evangelio entre los gentiles y a aceptarlos. A veces se nos pasa por alto que los primeros seguidores de Jesús fueron todos judíos como él, y pensaban que su mensaje era solo para los judíos y no para los paganos o gentiles, ¿sí? los de habla griega. Algunos de estos judíos creyentes en Jesús,
fueron muy renuentes para aceptar la predicación a los gentiles y para incluirlos en la comunidad de creyentes en Jesús. Este conflicto y su resolución se relatan muy bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Jesús no rechaza a estos gentiles, sino que los acepta. Y con esto el evangelista nos quiere dar a entender que la inclusión de los gentiles, que ocurrió unos años después de que Jesús ya no estaba con ellos, fue avalada, aprobada y sancionada positivamente por el mismo Jesús. Comienza aquí una nueva convocación que continúa aquellas hechas por Andrés y Felipe al inicio del Evangelio. Los gentiles, los no judíos, quieren participar en la vida de Jesús, en la vida que Él trae, y toman la iniciativa. Y de esta manera anticipan lo que Jesús va a decir, que cuando sea levantado en alto, atraerá a todos hacia Él. En el capítulo 12, verso 32. Jesús responde algo que parece fuera de lugar. Dice, ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Jesús no se dirige directamente a los griegos, sino parece que se dirige a todos, a los discípulos, a la comunidad y sobre todo a la comunidad que escribe el Evangelio, ¿sí? O que continúa leyendo el Evangelio de Juan. A ellos les ha tocado discernir y decidirse a realizar la misión entre los gentiles. Jesús declara que la hora que ha anunciado desde el inicio del Evangelio, ¿sí? Allí en el capítulo 2, verso 4, en las bodas de Caná, ahora ha llegado. Y que en ella, en esa hora, se manifestará la gloria del hombre o del Hijo del Hombre, es decir, su amor fiel hasta el don de la vida, realizando así el proyecto de Dios de dar vida al ser humano. La gloria que está por manifestarse en Jesús es la misma del Padre. Dice en otro texto, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Se fijan? En el capítulo 1, verso 14, gloria que recibe del Padre. La gloria de Jesús es la misma gloria del Padre. La humanidad de Jesús, fíjense en esto, la humanidad de Jesús, la persona misma de Jesús, es el lugar de la teofanía, de la manifestación de Dios, anulando así la distancia que existe entre el ser humano y Dios. Noten que el verbo glorificar, que se dice en griego doxazo, aparece 4 veces en la perícopa de hoy. Hablaré un poquito de esto más adelante. Los templos eran el lugar donde habitaba la gloria de la divinidad. Ahora, al decir que el Hijo del Hombre será glorificado, el evangelista nos está diciendo que Jesús es el nuevo templo, el lugar de reunión de todos y para todos, desde donde se irradia el amor y la vida. No existen barreras culturales, ni raciales, ni religiosas que impidan esta manifestación del amor de Dios. Ambos, judíos y gentiles, deben comprender que la gloria de Dios, es decir, el amor y la vida de Dios, reside en Jesús y en todos los que, como Jesús, ponen su vida al servicio del bien del ser humano. En efecto, Jesús dirá más adelante que, al que lo ama, su Padre lo amará y vendrán y harán morada, habitación en esa persona. Es decir, habitarán en ella como en un templo, en Juan 14, 23. Esto es exactamente lo que pasa cuando amamos. Nos convertimos en un templo desde donde Dios manifiesta su gloria, es decir, su amor, su compasión, su cariño, su justicia, su paz. Al decir, ha llegado la hora, Jesús está hablando del momento de su Pascua, es decir, de su muerte y resurrección. Lo sabemos porque inmediatamente después del anuncio de la llegada de la hora de la glorificación, les propone una pequeña parábola. Atención aquí, la del grano de trigo que muere. Jesús está hablando de su muerte, sí, pero también de la muerte de toda persona. Atención aquí, porque Jesús nos va a dar una lección de lo que realmente es la muerte, lo cual a veces me da la impresión de que no lo hemos comprendido muy bien. Fíjense lo que dice el texto. En verdad les digo, que en griego se dice amén, amén, lego, himin, ¿sí? La doble afirmación amén, amén, que se traduce como en verdad, significa que lo que Jesús va a decir es importante, es verdad, y lo dice con toda autoridad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. De esta parábola ya había dicho yo algo en el estudio bíblico del domingo segundo de Cuaresma, cuando comentamos la transfiguración de Jesús. Entonces, no voy a repetir aquí todo lo que ya dije,
mejor los invito a que vayan a verlo, ¿ok? Diré solo algo más en el video del segundo domingo de Cuaresma, ¿ok? Vayan a revisarlo ahí. Ahorita solo diré algunas otras cosas más. La energía, la fecundidad, la vida, el dinamismo creador contenido en el pequeño grano de trigo, solo es capaz de manifestarse y de llegar a su plenitud cuando éste explota, se rompe, se descompone, se desintegra. Cuando deja de ser grano y se convierte en planta, en algo totalmente distinto a lo que era antes. ¿Ha muerto? Podríamos decir que de una forma sí. Aparentemente sí, pero en realidad se ha transformado y su vitalidad contenida en esa pequeña semilla ahora continúa manifestándose de formas totalmente nuevas. Todos somos ese grano de trigo. Caer en la tierra y morir es una imagen de nuestra propia muerte. Pero la muerte no es el obstáculo, sino la condición para que se libere toda la energía vital que llevamos dentro. La vida que está ahí encerrada se manifiesta en una forma nueva. Con la imagen del grano de trigo, Jesús afirma que el ser humano posee muchas más capacidades de cuantas aparecen a simple vista. Nadie daría mucho por un grano de trigo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuánto hay ahí guardado? Pero Jesús además no se refiere solamente a la muerte física al final de esta vida terrena. Toda la vida es la oportunidad de ser ese grano de trigo que muere para dar fruto abundante. Toda. La muerte del grano es también una imagen de la donación de nuestra vida a los demás mientras vivimos. No se puede producir vida sin dar la propia vida. La vida es fruto del amor y no brota si el amor no es libre, sincero, pleno, servicial, incluso hasta la donación total de la propia vida, como ocurre, por ejemplo, con muchas mamás y papás que están dispuestos hasta a dar la vida por sus hijos o hijas. Amar es darse sin escatimar. Jesús habla de la muerte no como impedimento, sino como camino para llegar a la vida. Solo a través de la muerte se produce fruto. La muerte no es un acontecimiento aislado, sino el culmen de un proceso de donación de nosotros mismos, de uno mismo a los demás. Es el último acto de una donación constante que sella definitivamente la dedicación de la persona por el bien de los demás y la hace irrevocable. Fijémonos que de ese versículo se desprende otra cosa. La verdadera muerte es la soledad. Renunciar a darse, a compartirse, a entregarse por una causa, es morir, es quedarse solo. El precio del desmedido egoísmo autorreferencial, primero yo, después yo y siempre yo, el precio de eso es la soledad. Si el grano permanece solo, no produce el efecto que debería. El fruto solo es posible cuando el grano muere, se descompone, se rompe, se abre y explota en fecundidad. La infecundidad del grano que no muere, que se niega a morir, se expresa de una forma interesante. Permanece solo. Es decir, no produce fruto. Queda ahí, inservible, improductivo, infecundo. Entonces, la donación de la propia vida y la muerte al final de la vida terrena no destruye al ser humano, sino que nos libera. No nos disminuye, sino que nos potencia. No nos limita la existencia, sino que nos la expande, la dilata. La muerte no es el fin de nuestra vida, sino apenas el principio de nuestra transformación. Lo dice también el prefacio de la misa de difuntos. Fíjense qué bonito, dice: para los que creen en ti, Señor, es decir, para quienes viven amando servicialmente como tú amaste, la vida no se acaba, solo se transforma. ¿Se fijan qué bonito? Y está la misa ahí de difuntos. Lo escuchamos cuando vamos a una misa de difunto. La vida no se acaba, solo se transforma. La muerte es el inicio de la transformación plena. Ojalá que podamos repensar la muerte de esta manera.
como Jesús habla aquí de ella. Jesús le quita a la muerte cualquier significado negativo o pesimista y la explica como florecimiento de vida. ¿Ok? Luego viene la explicación de cómo ocurre eso de que el grano de trigo debe morir. Es decir, de cómo podemos hacer de nuestra vida un don, un regalo para los demás a fin de poder desarrollarse. Dice, el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. No nos vayamos con la finta aquí, porque por malentender esta frase se ha creado a veces una falsa espiritualidad de rechazo a la vida, a la corporalidad e incluso a algo tan hermoso como la sexualidad humana. Jesús no está hablando aquí de eso. De hecho, Jesús nunca habló de eso. Y lo que tenemos aquí es un hebraísmo, ¿sí? Un semitismo. ¿Por qué? Hay una forma de hablar al estilo judío de aquella época. Eso es un semitismo o un hebraísmo, ¿ok? Una forma de hablar judía propia de aquella época. Hay una paradoja aquí muy interesante. Fíjense, salvar, encontrar, ganar o apegarse a la propia vida significa perderla. Por el contrario, perder la propia vida significa salvarla, encontrarla, recuperarla, ganarla o conservarla para una vida sin fin. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Fíjense, en la mentalidad semítica, ¿sí?, a la que pertenecían los judíos, hablar de amor y odio significa respectivamente preferir o no preferir algo, o también desprenderse o no desprenderse de algo. No se trata de odiar algo, como hablamos nosotros hoy de odio, de que yo te odio con todas mis fuerzas. No. Se trata de, lo que significa este texto es preferir algo en relación a otra cosa. Jesús no está pidiéndonos que odiemos nuestra vida. Si prefiero dar mi vida, esto es lo que significa. Si prefiero dar mi vida en el servicio amoroso a los demás, entonces la podré guardar. Es decir, tenerla en plenitud, desde aquí, desde ahora y luego para toda la eternidad. Si por el contrario, prefiero aferrarme tanto a la vida, a mi propia vida, centrándome en ese egoísmo autorreferencial del que hablaba antes, olvidándome de los demás, si me cierro a compartir lo que soy, lo que tengo con los demás, entonces la habré perdido. Permaneceré solo, infecundo, muerto de verdad. Entonces, quien solo piensa en sí mismo se pierde, queda solo, infecundo. ¿Sí? No realiza el proyecto que Dios tenía para su vida, lo destruye. Hay un extraño intercambio aquí. La vida auténtica solo se posee en la medida en que se da. La vida auténtica solo se posee en la medida en que se da. Realizamos el proyecto de Dios para nosotros en la medida en que nos damos a los demás. Dar no significa perder, sino ganar. El verdadero amor solo es auténtico, fecundo y dador de vida, aquí y la vida eterna, si se transforma en servicio. Por eso, fíjense ustedes, Jesús va a decir a continuación, inmediatamente después de esto, ¿ok? Si alguno me quiere servir, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. El verbo servir, aquí en griego diaconeo, indica una elección libre para colaborar con Jesús, adoptar como propio el programa de vida de Jesús, su evangelio, amar servicialmente a los demás para procurarles vida, una existencia más justa, amorosa, compasiva, feliz. ¿Qué significa esto de estar con Jesús? No se trata de pasarse horas con los ojos en blanco ahí en la capilla, No, la oración ayuda, pero aquí Jesús está hablando de otra cosa, de algo más. Estar con Jesús significa estar unido a Él, amando como Él. Significa permanecer en su amor. Dirá más adelante, permanezcan en mi amor, en el capítulo 15, versos 9 y 10. ¿Cómo? ¿Cómo se permanece en el amor de Jesús? Amando como Él ama, con todas nuestras capacidades y hasta la donación de la propia vida. No se está con Jesús de un modo estático,
pasivo, dinámico. Perdón, no está con Jesús del modo estático, pasivo, sino dinámico, dejándonos llevar por el Espíritu, que es amor y dedicación a los demás. Tuve un resbalón ahí, ¿eh? Okay. Los discípulos de Jesús estamos llamados a ser auténticos diáconos, es decir, servidores, a desarrollarnos amando cada vez más y mejor en la medida, en las posibilidades de cada uno. Pero atención a otro detalle aquí. ¿Dónde estará Jesús al final de su vida? Porque dice, donde yo esté, ahí estará también mi servidor. ¿Dónde estará Jesús al final de su vida? En la cruz. La cruz, que era el máximo deshonor social, será la causa del máximo honor del Padre. ¿Por qué? Porque es allí donde el Hijo, Jesús, mostrará que ha sido capaz de amar hasta las últimas consecuencias. Por eso Jesús concluye esta parte. Si alguno me sirve, el Padre, y servir a Jesús, acuérdense, servir a Jesús significa vivir sirviendo a los demás, ¿ok? Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Así como Jesús, el Hijo, habita en la casa del Padre, así el discípulo que siga a Jesús, inspirado por su persona, su mensaje, su estilo de vida, se va asemejando también al Padre hasta que la presencia del Padre sea plena en él o en ella. Por eso Jesús dirá más adelante que la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Se fijan? La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. En el capítulo 15, verso 8. ¿Y cómo honra el Padre a las personas? Manifestándose en ellas por medio de ellas. Mientras más se entrega uno al servicio de dar vida, más se manifiesta la presencia del Padre en nosotros. Cada individuo, no solo Jesús, se convierte en el único santuario desde donde se irradia y se manifiesta el amor de Dios por la humanidad. ¿Sí? Y continúa el texto diciendo, ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Qué tremenda esta frase, ¿verdad? Porque a pesar de su resolución de dar su vida por amor, Jesús no es ajeno a la angustia natural que provoca el morir. Sobre todo una muerte producto del odio expresado en una forma tan violenta como la que se ha proyectado contra él. Juan no nos ha conservado una escena de Jesús en agonía existencial en el huerto de Getsemaní. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que esta es la frase paralela a la oración del huerto. La muerte de Jesús será, por un lado, la máxima expresión social del odio, la agresión, la violencia. Una muerte incluso prematura, porque Jesús es aún joven, ¿sí? Está en sus 30 y tantos años. ¿Sí? A Jesús, como a cualquier persona, por un lado le repugna la idea de la muerte y siente el horror del odio, ¿sí?, que se va a proyectar contra él. Jesús no quiere liberarse de esta hora amarga, porque es la consecuencia de la elección que ha hecho, llevar amor, vida, libertad al ser humano. Su conciencia de apóstol del Padre, de haber sido enviado por el Padre para manifestar su gloria, es decir, su amor al mundo, le da a Jesús la determinación y la fuerza para seguir adelante. Qué valentía la de Jesús, ¿eh? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros ahí? Jesús ha tomado partido ante la sociedad. Mostrar hasta dónde llega el amor del Padre. Él quiere ser coherente con ese compromiso, afrontando todas las consecuencias. A pesar de esa rebelión instintiva que cualquier persona tiene al dolor y a la muerte, Jesús reconoce en esa hora el sentido de su vida. Para esto he venido. Y voluntariamente acepta. Por eso dice, Padre, glorifica tu nombre. La gloria, en griego doxa, en hebreo kabod, es el peso específico de una persona. El peso como tal de una persona, ¿ok? En kilos, ¿sí? Por extensión, por analogía, es lo que una persona es verdaderamente, la dignidad, la plenitud de una persona. En el mundo hebreo, el nombre
de una persona indica su realidad. Entonces, la realidad de Dios es amor vital, evolutivo, expansivo. Y por eso quiere que todos tengan vida, que todos sean liberados de las diversas esclavitudes en las que viven atrapados. El odio, la violencia, los rencores, las envidias, la mentira, la dominación, los asesinatos, los abusos, las violaciones, etc. Pero sobre todo también en el Evangelio de Juan se nos muestra que a Jesús le importa en especial liberar al pueblo de las ideologías religiosas a las que están sometidos por otros. En este caso los representantes religiosos, que se han hecho pasar por Dios, imponiendo cosas que solo son invenciones humanas, haciendo sufrir a los demás en vez de facilitar la comunión con Dios y con los demás. Entonces, Jesús le pide al Padre que glorifique su realidad, es decir, que realice en Él y a través de Él su plan de amor para que toda la humanidad pueda participar en esa misma acción de Dios. Lo que sigue en el texto se llama a continuación una teofanía. ¿Okay? La palabra griega teofanía significa manifestación de Dios, ¿sí? Manifestación de Dios. Y este es un recurso literario que los evangelistas utilizan para expresar con las imágenes de su época una convicción teológica compartida por la comunidad. Dice, vino entonces una voz del cielo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Aquí se refiere al nombre del Padre, no a Jesús. Jesús le ha pedido al Padre que glorifique su nombre. Y el Padre responde, en efecto, lo he glorificado y lo glorificaré, ratificando la petición de Jesús. La palabra voz aquí, en griego phoné, tiene también la connotación de trueno, que aparecerá un poco más adelante. En el mundo hebreo, el cielo se consideraba como la morada o habitación de Dios, pero también se identificaba con Dios mismo. Esta teofanía recuerda las teofanías del Antiguo Testamento donde Moisés se dirigía al monte Sinaí y ahí Yahvé le hablaba con voz como de trueno o en medio de truenos, tal como encontramos en el libro del Éxodo capítulo 19 versos 10 al 25 o capítulo 33 capítulo 33 verso 18 al capítulo 34 verso 13, si la memoria no me falla, ¿ok? En aquellas teofanías, Dios era presentado infundiendo miedo. Esta teofanía con Jesús es distinta. Dios es amor, y en eso consiste su dignidad, su plenitud, su gloria. Y atención a lo que sigue. Glorificar no significa echar incienso ni alabar por horas y horas y horas y horas con rezos interminables. Eso no es glorificar. Glorificar el nombre de alguien, en este caso de Dios, significa, fíjate, mostrar la realidad de esa persona a otros. Mostrar la realidad de esa persona a otros. Entonces, glorificar el nombre de Dios significa vivir amando o amar vivificando. Dios va a glorificar su nombre a través del amor de Jesús por los suyos hasta el extremo de gastar su vida en su servicio y de dar su vida por ellos. Y el texto dice, lo glorificaré de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? La primera vez que una voz así se había escuchado en el Evangelio de Juan fue en el capítulo 1, versos 33 y 34, cuando Juan Bautista dice que el Padre le revela la realidad, el nombre de Jesús. Dice, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y atención aquí, en el Evangelio según Juan, el pecado del mundo es la ideología religiosa que impide conocer y amar a Dios y a los demás porque presenta un Dios falso que no da vida sino muerte. Muy atentos a eso. Ahora, en esta nueva manifestación, se muestra que la muerte de Jesús no es la derrota, sino la teofanía, la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque es en la cruz, en el momento de su muerte, cuando Jesús comunicará su espíritu a toda la humanidad. ¿Sí? Dice el texto, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bella imagen simbólica para hablar de que en el momento en que Jesús muere, en ese momento le comunica su espíritu a toda la humanidad.
ahora es el juicio de este mundo, continúa el texto. Aquellos que pretendían y aún pretenden dominar y engañar a otros en el nombre de Dios para su propio beneficio o conveniencia, Jesús les ha dicho que había venido para un único juicio. Dice, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. En el capítulo 9, verso 39. Los líderes religiosos creen ver, pero se equivocan. Y como no quieren reconocer su ceguera, Jesús les dice que permanecen en su pecado. Capítulo 9, verso 41. Jesús ha puesto en evidencia la falsedad de quienes pretenden controlar a Dios y a los demás en su nombre, impidiéndoles ser libres y plenos. Como respuesta, el Sanedrín, el Supremo Tribunal de Israel, compuesto de 71 miembros y liderado por el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que hablábamos de la semana pasada? Se ha reunido para analizar el asunto y emitir su juicio. El juicio es este: no conviene a sus intereses que Jesús siga vivo. Conviene que muera. Y por lo tanto, se ponen de acuerdo para matarlo. Capítulo 11, versos 50 y 53. Ese ha sido el juicio, ¿sí?, de los líderes religiosos. El juicio del Hijo consiste en poner de manifiesto las intenciones y decisiones de las personas. Fíjense, este es el juicio de Jesús. Poner de manifiesto las intenciones y decisiones de las personas. Es decir, en hacer evidente ese juicio de los opositores al proyecto de Dios. ¿Sí? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Había dicho ya Juan en el capítulo 3, verso 19. También una frase muy parecida en el capítulo 1, verso 10. La vida que Dios trae a través de Jesús es luz, la cual es rechazada por los dirigentes religiosos de la sociedad en la que Él vive. Y continúa el texto, dice, ahora, el jefe de este mundo será echado fuera. Hay traducciones que dicen el príncipe de este mundo, pero la palabra que más hace justicia del griego es arjón, como está ahí, y arjón significa jefe, ¿ok? También, entonces se puede traducir esta frase como el jefe de este mundo o de este orden, es decir, de determinada forma de vida. Mundo aquí significa eso y representa también el orden injusto de la sociedad, una sociedad que vive con unos valores que no son los del reino de Dios y que por ello se ha puesto en oposición a Dios y al ser humano. Jefe de este mundo es una imagen que Juan utiliza para representar a todo el sistema dirigente religioso que se va a poner en contra de Jesús para matarlo. ¿Sí? Pero como el Evangelio nos transmite una verdad teológica, es decir, vital, que es válida también para los seres humanos de toda época, entonces podemos también apropiarnos del texto hoy, traerlo para acá a nuestra vida y entender que la expresión el jefe de este mundo es la imagen de todo poder opresor que a lo largo de la historia se opone a la voluntad de Dios, que es dar vida, aniquilando al ser humano en aras de la conveniencia económica, política o social, ¿sí?, sobre todo la más perversa de todas, que es la que se ejerce en el nombre de Dios. El jefe de este mundo es la representación del poder que destruye la vida en vez de promoverla. En efecto, de ellos, de ese sistema religioso que pretendía justificarse como hijos de Dios, Jesús había dicho que eran hijos del diablo, el cual se distingue por dos cosas: homicida, es decir, asesino, y mentiroso. Lo encuentran en el capítulo 8, versos 41 al 44. Ojalá que no nos pase a nosotros hoy lo mismo, que creemos ser hijos de Dios y en realidad estamos siendo hijos del diablo, por sofocar la vida humana y la vida ecológica, y por mentir, es decir, por desvirtuar, adulterar, prostituir la imagen de Dios, ¿sí?, que está puesta, grabada en nosotros, en cada ser humano, ¿sí?, sobre todo en mentir en aras del interés económico y político, impidiendo así a otros la comunicación, la comunión con Dios. Ojalá que no nos pase a nosotros lo mismo. ¿Y cómo es que el jefe de este mundo va a ser echado fuera?
Ciertamente no por la violencia como esperan sus discípulos, algunos discípulos de Jesús, sino dando libremente su vida. Jesús ha llegado a la plenitud del amor de tal forma que puede dar su vida libremente. No es esclavo, sino dueño de la situación. ¿Cómo será echado fuera el jefe de este mundo? En el episodio de la curación del ciego de nacimiento, los líderes religiosos habían echado fuera a ese hombre a quien Jesús le había devuelto la vista en sábado. Los líderes religiosos estaban más preocupados porque Jesús había hecho esto en sábado, violando así su precepto religioso, en vez de darle gracias a Dios por el don de devolverle la vista y por consecuencia la vida a este hombre. Cuando en una clara alusión a ellos, el ciego les dice que Dios no escucha a los pecadores que no quieren ver, ellos, dice el texto, lo echan fuera. Capítulo 9, verso 39. Pues bien, ahora las cosas se van a invertir. Ahora Jesús va a echar fuera a ese sistema religioso que ha usurpado el nombre de Dios, dándole supremacía al cumplimiento de reglas y prohibiciones y desentendiéndose del auténtico bien de la persona. Ahora serán ellos, representados por el sumo sacerdote, el jefe de este mundo, es decir, de este sistema de vida religioso, de este orden social de vida, los que serán echados fuera, los que serán destituidos. Qué tremenda llamada de atención para nosotros hoy. Pensemos, ¿qué cosas preocupan y ocupan a nuestros líderes religiosos y a todos los que nos decimos cristianos? Nos preocupa el bien integral, nos preocupa y nos ocupa el bien integral de la persona o el cumplimiento de la ley por la ley, es decir, de reglas y prohibiciones vacíos de sentido que no procuran vida para el ser humano. Son tantas las necesidades y las carencias y los problemas y los sufrimientos que hay que aliviar en este mundo, y a veces permanecemos ciegos e insensibles, preocupándonos por cosas que quizá creemos que son muy religiosas, pero que quizás no tienen relevancia ni para Dios ni para nuestros hermanos. Que no nos pase lo mismo. Para Dios, lo único relevante es amar. El amor que es capaz de sanar, de reconciliar, de incluir, de compartir, de alimentar, de construir una mejor humanidad, de generar vida. Eso es lo auténticamente relevante para Jesús y para Dios. Y finaliza el texto. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La muerte por crucifixión. ¿Sí? Cuando Jesús sea levantado, es decir, crucificado, atraerá a todos hacia Él y les comunicará todo su espíritu, su misma capacidad de amar. ¿Se acuerdan que se los dije? Expiró, ¿sí? Entregó el espíritu. La liberación que Jesús realiza consiste en darse cuenta, en ser conscientes que Dios no quiere a nadie dominado, ni sometido, ni esclavizado, ni sojuzgado, sino que Dios llama a todos a una transformación radical, a una vida plena, en desarrollo constante, como lo es toda vida, ¿sí? Que es desarrollo constante, a una vida invertida, gastada, ofrecida, donada en el servicio del bien de los demás, para así tener vida eterna desde aquí y desde ahora y luego por toda la eternidad. Muy bien, pues hasta aquí mi contribución. Qué tremendo, ¿verdad? Está largo este evangelio, se los había yo comentado al inicio, y habría todavía muchas cosas más que podríamos decir, pero bueno, el tiempo es limitado y hasta aquí le dejamos por ahora. Entonces, no se nos olvide, ¿sí? La buena noticia de Jesús. Jesús nos ha llamado para glorificar el nombre del Padre con nuestras vidas, es decir, para dar frutos de amor en nuestra vida, amando y sirviendo a los demás, ¿ok? Pidámosle a Dios esta gracia, sobre todo en este domingo quinto de Cuaresma, que ya estamos cerquita de celebrar litúrgicamente la Pascua de Jesús, ¿sí? El paso de Jesús de la vida, ¿sí? De esta vida al Padre a través de su muerte, resurrección y exaltación. Entonces, pues hasta aquí lo dejo. Gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. Cada vez más personas se van uniendo a nuestra comunidad Verbum Dei.
Qué bueno, muchas gracias por difundir, por propagar los videos. Ya saben, como siempre, pueden contactarme, enviarme sus dudas, preguntas, comentarios a la dirección de correo electrónico verbumdayofm@gmail.com, en Facebook @verbumdayofm. Ya saben el ritual de siempre, darle like, suscribirse, compartir la campanita, etcétera. Todo, vean el texto del Evangelio traducido, la traducción que yo hago del texto griego aquí abajo. Les recuerdo que ahí abajo están también los pasajes bíblicos que están relacionados con el verbo ver en Juan, para que no piensen que se les han pasado. Les agradezco mucho que puedan acompañarme y que a mí me den la oportunidad, de estar con ustedes. Qué caray, claro que sí. Yo soy el privilegiado de que ustedes me den la oportunidad de acompañarlos, de estudiar, de meditar, de rumiar, de orar con ustedes estos pasajes tan hermosos del Evangelio que la liturgia nos propone cada domingo. No me queda sino decirles gracias a todos, que Dios los bendiga y como siempre nuestro saludo franciscano de paz y bien. Hasta la próxima.